Ayer estábamos Violeta y yo viendo pues todas las cifras del INEGI y pues le decía a Violeta, oye, pues tú eres la buena en esto, pues, y habría que dar una explicación. Hoy el presidente le dedicó un tiempo también a los datos del INEGI. Realmente, pues sí, es algo que sorprende, sigue sorprendiendo a mucho. Ayer Violeta y yo estábamos escuchando también ahí en la radio al Financiero, otros medios de comunicación, leyendo algunas portadas, cómo manejaban estos datos que ha celebrado el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera, que dijo, pues de hecho estoy muy contento y vaya que sí se quedó clarísimo de eso, Violeta, porque no son cifras menores. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares para el año, del año 2022. Así que, pues Violeta les va a hacer una exposición sobre esto. Adelante, Violeta, cuéntanos. Pues muchas gracias, Ernesto. Una breve exposición, una primera mirada, porque tenemos 2 años por venir para seguirla estudiando. Y bueno, nos parece en un primer momento comentarle a la audiencia que el ingreso de 2020 a 2022 ha crecido en 11% en todos los hogares, o el promedio en los hogares de esta nación, que eso es algo interesante. Acuérdense que estamos hablando de promedios. Ya después tendremos que ir a cada una de las encuestas y ver qué está ocurriendo en varias partes, no solamente en el ámbito urbano, sino en el rural, en el mundo indígena, entre los hombres y las mujeres en términos de ingreso. Pero ahorita aquí se presentó el día de ayer pues estos promedios generales, Ernesto. Y antes de entrar, perdón, comentar a la audiencia que esta encuesta que se hace cada 2 años mide y nos permite entrar, pues en algún sentido, a los hogares, no ver únicamente la parte macroeconómica como lo vemos en otros indicadores, en el PIB, en lo que hemos estado dando seguimiento en el peso, en la entrada de las remesas, en la entrada de los capitales de inversión extranjera directa, y entre otros. Nos permite esta encuesta meternos a esta parte de la microeconomía, cómo se ingresan los hogares, cuáles son su estructura de estos ingresos, y algo muy interesante que no vamos a abordar el día de hoy por el tiempo es en qué se gastan estos ingresos que tiene los hogares en nuestra nación. Y bueno, la primera gráfica que hemos preparado para ustedes, retomando, insisto, todo del trabajo de INEGI, es este crecimiento. Ustedes están viendo ahí en pantalla la columna. Yo lo voy a hacer un poquito más grande porque les decía el otro día tengo la pantalla muy chiquita. La segunda columna del lado de izquierda a derecha, como ustedes la ven, en el 2020 el ingreso era de 67,370 pesos trimestrales, y hubo un crecimiento del 11% al 2022. Ese es el primer dato que se dio a conocer ayer y que varios de los diarios están retomando de una manera importante. En una segunda lámina, la siguiente, vemos ya lo que es el ingreso promedio de los hogares. Estamos hablando que en términos trimestrales el ingreso, otra vez hablamos, insisto, de promedios, es de 63,695 pesos, y mensuales de 21,231 pesos. Ahora, ¿cómo se estructura este ingreso? ¿Cuáles son las fuentes principales del ingreso? Y aquí nos parece importante irnos deteniendo en esto. En un primer lugar, hay que decir que la mayor parte de los ingresos de los hogares es del trabajo que realizan las familias, pero un segundo, bueno, ahí vemos el 65,7%, que es este cuadrito que está en verde o en azul, no sé cómo lo estén viendo, y una segunda fuente de ingreso fundamental son las transferencias, con el 17,2%, lo vemos en gris. Esto significa que Increíble, una ¿eh? parte también, Ernesto, si tú me quieres interrumpir en algún Sí, momento, sí, una sí. parte fundamental de los ingresos de los hogares no solo es por el trabajo que se realizan en las familias, sino también por estas transferencias que ahorita vamos a hacer referencia a ellas. En estas transferencias están pues las remesas que mandan los connacionales que están en otras partes del mundo, principalmente en Estados Unidos, sabemos.
esta otra parte de las pensiones, pero también los programas sociales, que eso nos ha parecido interesante. Y bueno, vemos otros dos rubros, el de ingresos también por alquiler de vivienda con 11.8% y el otro que corresponde también a renta de la propiedad, pero ya es menor. En la siguiente lámina, insistimos, todas son retomadas de INEGI, vemos estas gráficas de pastel y algo que nos llama aquí la atención es que esta baja que hubo del año 2018 al 2020 de lo que fueron los ingresos por el trabajo, ahí está reflejada la pandemia, pero después la recuperación en 2022 a 65.7. Y otro elemento que nos llama la atención en estas gráficas de pastel es el crecimiento que tuvo, insisto, las transferencias, que pasamos de 2016 de 15.5%, es la gráfica de pastel que están viendo hasta el lado derecho en su pantalla, hasta la del 2022 que están viendo hasta el lado del lado izquierdo, que es el 17.2% a la que hacíamos referencia en la gráfica anterior. O sea, quiere decir que a pesar de que vivimos un proceso de pandemia donde vimos que las economías de los hogares se golpearon fuertemente, hubo una situación muy, muy grave la que se vivió en términos económicos, hubo una recuperación o hay una recuperación importante del 63.8% al 65% de los ingresos también de los hogares vía el trabajo. O sea, hay una recuperación, lo que nos está diciendo esta gráfica, en términos de los ingresos a partir del trabajo y de esta fuente que es una de las fuentes principales. Ahora, la siguiente gráfica, Ernesto, también nos parece que la siguiente tabla, que ya es una tabla que retomamos, que dice composición de las principales fuentes de ingreso corriente promedio trimestral por hogar según año de levantamiento. Y bueno, aquí lo que estamos viendo, ya dijimos una primera conclusión desde el principio, que los ingresos a nivel nacional de los hogares crecieron un 11%, aunque claro, ahorita vamos a ver otras realidades que también estamos viviendo y que también nos muestran los contrastes que seguimos teniendo en la nación mexicana. Este otro dato, este segundo dato que me parecería muy, muy importante es esto que decíamos de la composición de los principales ingresos, y ahí está subrayado, como ustedes ven, la parte de las transferencias que decíamos que también es una fuente fundamental de los hogares de nuestra nación, y está subrayado los beneficios provenientes de los programas gubernamentales, que fue en lo que se detuvo el presidente en esta mañana. Y en esta tabla resulta muy, muy interesante ver cómo en el 2016, cuando estaba Peña Nieto, los ingresos por estos programas sociales eran de 1,120 pesos y pasamos trimestrales, y pasamos en el 2018, hubo una caída importante a 804 pesos. Y bueno, después en 2020 hubo una recuperación importante a 1,330, pero aquí lo más interesante, ya comparando 2016 con 2020, es lo que ha pasado en términos de este crecimiento. Y si ustedes ven en la última sección que está en morado, viene lo que es la variación porcentual, y ahí nos permite ver el crecimiento importante, para mí es el más importante si uno revisa toda la tabla con detenimiento, del beneficio proveniente de los programas gubernamentales. Del 2016 al 2020 hay un crecimiento del 58.6%, del 2018 al 2022 de más del 100%, ustedes están viendo ahí el 100.9%, y del 2020 al 2022 del 33.6%. Bueno, en ningún otro rubro, ni de transferencias, ni de ingreso del trabajo, ni de renta de la propiedad, creció tanto como este rubro de beneficios provenientes de los programas gubernamentales, ¿no? Creció, insistimos, desde el 2018, cuando se va Peña Nieto, al 2020 en más de 100%. Ese es un dato pues interesante, que ya habrá que analizarlo por decil, dónde se quedó, en qué deciles, pero bueno, ya esta mañana también el presidente
avanzaba en cuáles fueron los deciles, los de menores ingresos, los más beneficiados. Y bueno, aquí este es un dato importante que estamos teniendo también. Esto es una segunda conclusión muy, muy importante. Además, insisto, del 11% del crecimiento del ingreso promedio de los hogares, el crecimiento de más del 100% de los programas sociales, de los ingresos provenientes de los programas gubernamentales. Ese es otro dato que hemos también... Violeta, perdón ahí la interrupción. A lo mejor valdría la pena compartirle a la audiencia qué significan los deciles. Sí, no hemos Este entrado... ingreso promedio Sí, por las vamos a... familias. Exacto, apenas vamos a entrar a la tabla, qué bueno que lo dices, vamos a la siguiente tabla. Vamos a entrar a lo de los deciles, justo eso nos parece también muy importante retomarlo, y vemos en esta gráfica, déjame ver si estamos en esa gráfica, vemos en esta gráfica que hay en la columna del lado izquierdo que están viendo en pantalla, dice deciles de hogares. Hay una línea que dice nacional y luego viene 1, 2, 3 hasta el número 10. Y bueno, el número 1, el decil número 1 es la población que concentra la menor cantidad de ingresos y la 10 es la que concentra la mayor cantidad de ingresos. O sea, mide el ingreso a nivel nacional, el 1 es el que concentra la menor cantidad y el 10 la mayor. Y bueno, aquí lo que vemos en esta gráfica, en este cuadro que también el presidente lo retomó, es que todos los deciles desde el 2000, todos, pero absolutamente todos, a excepción del último decil, o sea, el decil que recibe, o el sector de la población que recibe más ingresos, todos tuvieron un crecimiento. Cualquier año que se compare 2016, 2018, 2020 con el 2022, que es nuestro año ya de referencia y de estudio, bueno, cualquiera de estos años vemos, o cualquiera de estos deciles, perdón, vemos que hubo un crecimiento del ingreso promedio a nivel nacional. El presidente esta mañana se detuvo en el decil 1, él señaló, y aquí lo podemos volver a repetir, pero ahorita nos detenemos en el último decil que a mí me importa mucho, sobre todo para ver cuántas veces más representa los ingresos del decil 1 en relación con el decil 10. Bueno, en la mañana el presidente nos decía que en el decil 1, donde se encuentra la población que recibe menos ingresos, en el 2016 tenía un ingreso promedio de 11,141, en el 2018 de 11,183, en el 2020 de 11,333 y en el 2022, o sea, él nos decía, aún en el proceso de pandemia que se vivió en México, aún ese decil fue el único que creció a nivel nacional. O sea, es decir, aquí estamos viendo, él comentaba, el efecto de los programas sociales, de ese 100% que decíamos con la tabla anterior, aquí está reflejado parte de eso que estaba reflejado en esa otra tabla, y aquí lo que vemos en el decil 1, ya para la encuesta 2022, es un crecimiento del 2020 al 2022 del 18,3%, un crecimiento importante, insistimos, no solo porque venimos de un proceso de pandemia, sino también de una crisis económica global derivada también, insistimos, de la guerra de Rusia y Ucrania, donde todas las economías también se han visto afectadas por la situación de la inflación, por otros elementos que también hemos estado analizando en este espacio. Y bueno, aquí lo que vemos es un crecimiento importante en este decil, insistimos en los de menores ingresos, en relación pues con el ingreso general de los hogares. Y un último punto de esta tabla para hacer uno de los comentarios que el propio INEGI señala, es que en 2016 el decil 1 en comparación con el decil 10, recibía 20 veces menos el ingreso que lo que recibe, o sea, el decil 1 recibe, o al revés, el decil 10 recibe 20 veces más, casi 21 veces más ingresos que lo que recibe la población que se encuentra en el decil 1, o sea, 20 veces más
Eso estaba ocurriendo en 2016. Y para 2022, digo, la realidad, ayer decíamos, seguimos viviendo en el capitalismo, por supuesto, la desigualdad no se ha superado ni la pobreza, pero bueno, aquí un dato interesante que estamos viendo es que esta desigualdad pues se redujo el decil 10 en 2022. Regresa a la tabla. En relación con el decil 1, recibe 15 veces más. Pasamos de 21 veces en 2016 a 15 veces más que recibe el decil 10. Entonces, bueno, también ese es otro elemento que nos parece muy, muy importante, esta reducción. El único decil que tuvo una reducción, si ustedes ven en la última fila, donde está el decil 10, vemos que en el año 2016 el decil de hogares número 10 recibía 231,226 y para este último año, el 2022, reciben 200,696. Por supuesto que todavía hay una brecha enorme, enorme. Incluso el INEGI señala los hogares del primer decil tuvieron un promedio de 13,411 pesos, aproximadamente 66 pesos diarios por perceptor, 66 pesos diarios, contra 992 pesos diarios por perceptor del último decil. Es decir, todavía el ingreso pues es está muy de manera inequitativa repartida en nuestra nación, pero nos parece desde la primera lectura, insisto, que hacemos, tenemos que hacer otras lecturas ya más profundas, analizando por decil, por población, por segmentación, incluso en esto que decíamos urbano-rural, nos parecen datos importantes lo que está ocurriendo con esta información del INEGI. Si pasamos a la siguiente nada más gráfica, pues nos muestra esta diferencia que decíamos, ingreso mensual por deciles, el decil 1, pues 15 pesos menos que los que tienen el decil 10, y bueno, ahí vemos la diferencia que hay entre el decil 1 y el decil 10. Eso todavía sigue, insisto, siendo pues una situación pendiente de esta nación y del mundo, por supuesto, ¿no? Pero en particular no olvidemos que México tiene a los hombres o de los hombres más ricos del mundo, incluyendo a los mineros, por supuesto, que han hecho sus fortunas a partir pues de la explotación de estos bienes comunes, y por eso también tenemos esta desigualdad tan inmensa. Pero bueno, sigamos con la siguiente gráfica. Ya vamos a acabar porque sé que ya tenemos que entrar a la mesa. En otro momento también podríamos retomar esto, y que tiene que ver, Ernesto y querida audiencia, con la desigualdad que hay no solamente hay una desigualdad económica entre los deciles, sino entre los hombres y las mujeres. Y bueno, aquí el ingreso promedio trimestral de las mujeres es de 19,081 pesos frente al ingreso de los hombres, que es de 29,289 pesos. Es decir, esta desigualdad económica se intensifica ya si lo vemos entre hombres y mujeres. Eso es una realidad también muy marcada. Pero bueno, algo interesante, nada más diré de esta tabla, lo siguiente es que, otra vez, si comparamos la encuesta nacional del 2016 con la del 2022, pese a esta diferencia entre hombres y mujeres, en ambos, tanto hombres y mujeres, tuvieron un incremento de sus ingresos promedios también de manera importante. Ustedes lo podrán ver, ahí nada más vamos a hacer referencia al primero, de las personas del grupo de edad de 12 a 19 años. Los hombres en el 2016 recibían 2,200 pesos de ingreso promedio, y para 2022, 7,544. En el caso de las mujeres, 4,413 en 2016, y 2022, 5,282. Es decir, perviven estas grandes desigualdades de ingresos entre mujeres y hombres, pero bueno, aún en estas desigualdades, este ingreso en todos los segmentos y grupos de edad ha crecido. Si vamos con la siguiente gráfica, que también nos parece muy interesante, nos marca el ingreso y la desigualdad en esta nación de la gente que tiene estudios y de la gente que no tiene estudios. También a eso hacía referencia el presidente en la mañana. Y bueno, aquí lo que nos dice el INEGI es que el ingreso promedio trimestral de las personas con primaria
Eso es interesante. Con primaria es de 13,514 pesos. En contraste, con la gente con posgrado es de 89,986 pesos. O sea, es un dato que ayer lo comentábamos, Ernesto, nos parece brutal, ¿no? Brutal, brutal en el sentido de 13,000 a 89,000 pesos es una situación de desigualdad inmensa. Y en la tabla, ustedes, querida audiencia, podrán ver también cómo este ingreso, estamos hablando aquí de la gente que recibe un ingreso y que tiene aquí en la primera línea lo que tiene la primaria completa y que se van hasta la última línea con el posgrado completo o incompleto. Y bueno, pues los datos, insistimos, son realmente muy, muy fuertes. Y por supuesto que aquí pervive esta desigualdad aún entre mujeres y hombres, por ejemplo, que tienen posgrado o que no tienen. En la encuesta del 2022, si vemos en la última y en la penúltima columna y en la última línea, vemos que, por ejemplo, las mujeres que tienen un posgrado completo o incompleto reciben 73,525 pesos de ingreso promedio, frente a una situación muy distinta también de hombres con posgrado completo e incompleto que reciben 106,412 pesos. O sea, es decir, en las mismas circunstancias, digámoslo así, de estudios, las mujeres reciben 73,000 y los hombres 106,000. También esa es otra situación que nos permite ver esta encuesta. Y bueno, la siguiente, que tiene que ver con los mundos rurales y el mundo indígena en particular. Sabemos también que es algo que hemos estado estudiando y dando seguimiento en este espacio, estas enormes desigualdades, y aquí se vuelven a mostrar. Los hablantes de lengua indígena, los ingresos que tienen en promedio son de 13,708 pesos, y bueno, esto se contrasta con los que no hablan una lengua indígena, ¿no? O no se consideran indígenas ni hablan alguna lengua indígena. Y bueno, y el contraste aquí es inmenso, de 13,708 pesos por ser indígena, pasa a 26,746 de quienes no se consideran indígenas, no hablan una lengua indígena. Y bueno, eso, y no son indígenas, eso también nos muestra esta enorme desigualdad que seguimos teniendo de ingresos en los hogares en el ámbito de los mundos rurales y en particular del mundo indígena, de los pueblos indígenas y de la población no indígena. Sigue siendo una situación inmensa de desigualdades que también esta encuesta nos permite tenerla presente. Y hay una gráfica que prácticamente con eso estaría concluyendo, Ernesto, que no incluí, pero que también vamos a comentarla brevemente antes de pasar a la última, que es la desigualdad que hay en el mundo rural y en el mundo urbano, que también esa es otra de las situaciones que nos parece importante pues aquí rescatarla, y que en la última gráfica que hemos compartido con ustedes, donde viene el ingreso corriente promedio trimestral, que vienen unas barras, es una gráfica presentada en barras, vemos a las entidades federativas que reciben más, que tienen un ingreso corriente mayor, que es Baja California Sur, Ciudad de México y Baja California. Son las entidades con mayores ingresos promedios, en contraste con las entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que son las tres entidades donde hay un ingreso corriente promedio trimestral menor en toda la nación. Y bueno, esto también nos muestra que es ahí, en estos espacios donde todavía el mundo rural sigue imperando. También por eso decíamos desde el principio, pues es muy, muy importante poner atención también cómo se están presentando los datos en el ámbito urbano y rural, a pesar de que hablamos de grandes promedios nacionales de un crecimiento del 11% del ingreso. Tenemos que ser cuidadosos en el sentido de ver estas segmentaciones entre pues los diferentes estados de la República Mexicana, pero también entre los diferentes segmentos de población y también entre las diferentes características étnicas que tenemos a nivel nacional. Y bueno, con eso, Ernesto, hay mucho, decíamos ayer, tenemos 2 años por delante
para hacer el análisis. Ahorita solo hablamos de los ingresos, está la parte de los gastos, que también eso es algo muy, muy importante en el sentido de ver qué es lo que, en lo que gasta día con día, porque eso también nos permite ver esta encuesta, una parte importante de esta nación en el sentido de, bueno, y de ver por segmento qué se consume en el ámbito urbano, qué se consume en el ámbito rural, qué se compra dentro de las familias, en qué trabajan, a qué se dedican. Nos permite ver varios de los elementos pues de esta encuesta, que nada más hay que decir que en términos metodológicos es una encuesta que se hace en 105.525 viviendas que representan a 128 millones, a más de 128 millones de habitantes. Es una muestra representativa, estos 105.525, y bueno, hay una cobertura geográfica nacional. Y bueno, incluye esta parte que decíamos, la parte urbana y rural, y bueno, y diferentes segmentos de edades y distintos segmentos también de población, Ernesto. Eso también es algo que es muy, muy interesante, que es la última que estamos presentando, la última lámina, la última, creo que esa ya no la pasamos, donde viene, donde viene esta parte de cómo se diseñó la muestra. Y bueno, eso también nos parece interesantísimo en el sentido de que también hemos estado hablando de aquí de las encuestas, cómo tienen que ser para que sean representativos. Bueno, eso, Ernesto, sé que son muchos números y que estamos en algún momento, va a decir la audiencia, como economía del violín, subió, bajó, pero nos parece interesante retomar esta encuesta que, insistimos, se hace cada 2 años, en el sentido que decíamos nos permite entrar hasta los hogares de la nación mexicana. Y más allá de, insistimos, de ver estos datos macroeconómicos que vemos que ha tenido una cierta respuesta positiva a nivel nacional, ¿no? Hemos visto que hay un crecimiento importante del PIB, un crecimiento importante en términos de la inversión extranjera directa, de esta fortaleza del peso y todos los indicadores que hemos estado dando. Bueno, más allá de eso, que podemos decir, a lo mejor eso va bien y muy bien en algunos sentidos, y lo celebramos porque no sería lo mismo tener una nación con un proceso devaluatorio en este momento, ¿no?, que lo que estamos viviendo, o con un crecimiento, pues, o decrecimiento como lo hemos vivido en otros sexenios, o como lo vivimos al principio de esta administración y que luego además nos agarró la pandemia, que el escenario que estamos viendo. Y esto nos permite ver, pues, que la situación económica dentro de los hogares sigue siendo difícil, Ernesto, que vivimos todavía en una nación muy desigual, pero que hay avances importantes en términos del ingreso de los hogares, que se mantuvo el empleo, que también ese es otro dato que nos da, y que los programas sociales han tenido también, a pesar de que hoy leía unas columnas de que no celebremos esto, no, realmente los programas no han servido de nada o mínimamente. Realmente el crecimiento del 100%, como nos lo está mostrando, tuvo un efecto importante, o ha tenido un efecto importante en ciertos hogares, Ernesto. Así es, Violeta. Pues sí, hay mucho que abordar sobre este tema. De hecho, le comentamos, ya estaremos presentando una serie de cápsulas y programas para ir abordando esto a detalle, porque hay mucho, Violeta, hay mucho, y sobre todo, por ejemplo, esta parte también de los gastos. También, Sí. como bien señalas, hay que colocar ese elemento ahí. Para resumir, porque ya tenemos que entrar a la mesa, mi querida Violeta, el resultado que está presentando el INEGI en esta encuesta bimestral, y que es en el mundo de los economistas, según entiendo, pues es uno de los datos que están siempre a la espera, porque les indica precisamente, son indicadores para poderse meter en los hogares y salirse además del análisis macroeconómico, Violeta. Sí, así es, Ernesto. Pues nada más que agregar a esto que tú dices, que lo dices muy bien. Nos permite, insisto, ver ya esta otra parte que ya haremos referencia en futuros programas, que está consumiendo incluso cada uno de los hogares a nivel nacional, Ernesto, día con día, incluso algunos datos que se van haciendo a través de estos diferentes cuestionarios que se aplican. Son varios cuestionarios los que se aplican en los hogares, e insistimos por segmento. Entonces, pues sí, gracias, Ernesto, que pudimos rescatar esto.
Sé que insisto que puede ser muy aburrido ver tantos datos, tantas cifras, pero realmente es muy, muy interesante y compararlo, insisto, con el gobierno, con las dos últimas encuestas que se hicieron durante el gobierno de Peña Nieto, que es con las que se puede comparar por la metodología, lo que pasó y realmente es muy, muy interesante esta evolución del ingreso que para mí es positiva que tenga un crecimiento del 11%. No por eso dejamos de ser una nación capitalista con grandes desigualdades, Ernesto, inmensas desigualdades, como decimos, no solamente en términos económicos, sino de género, y no solo eso, sino también de estudios de los que tienen, al rato vamos a hablar sobre este tema, y también otro tema que va a abordar esta tarde en la tertuliana pie de página es todo el gasto que tenemos que hacer nosotros en la nación, por ejemplo, para la vivienda, que es brutal, Ernesto, también eso me sorprendió, ya no hay tiempo de presentarlo, pero es brutal el gasto que tenemos que hacer frente a una situación de crisis de vivienda, todo lo que tenemos que invertir en ese rubro. No es el principal, pero es el tercer rubro donde tenemos que gastar los mexicanos y esto está dando una respuesta importante de lo que está pasando también a nivel nacional en términos de ese tema. Así es, Violeta. Y bueno, a mí me sorprende muchísimo también en esta imagen número 4, el ingreso, que es el 17 punto, no recuerdo qué era el dato, 17.2% de las principales fuentes de ingreso, sí. Y que tiene que ver con los programas sociales. Violeta, pues el dato pues es importante también no perderlo de vista ahí, porque pues no sé si se había visto un nivel de esa magnitud en sexenios anteriores, habrá que revisar. Así es, Ernesto. Y lo último, esto que habíamos comentado, que complementa lo que tú dices, del 2018 al 2022, el beneficio proveniente de estos programas gubernamentales es del 100.9%, más del 100%, Ernesto, que eso ya tendremos que ver cómo está repercutiendo ya si nos vamos por cada uno de los deciles. Por supuesto, ayer hubo una guerra, Ernesto, importantísima en redes sociales de las cifras, guerra de cifras hubo, ¿no? Sí. Y de cómo se estaban interpretando los datos y hay 1000 formas también de leerlos, que eso también es interesante y de analizarlos, Ernesto. Entonces, bueno, pues nos quedan, insisto, 2 años de posible análisis de esta cantidad de gráficas, tablas que nos está presentando INEGI.